Doctor, ¿cómo está? ¿Puede hablarnos un poco sobre el coronavirus, como virus en sí? En el mundo durante muchos años han surgido diversos microorganismos, microbios, que han venido afectando al ser humano. Para nosotros son nuevos y estos nuevos microbios le decimos que están dentro de un grupo de enfermedades llamadas enfermedades transmisibles emergentes. Casi todas estas enfermedades transmisibles emergentes, o al menos 3/4 de ellas, vienen del animal al hombre. El hombre se infecta, tal vez muera, tal vez sobreviva. Va a depender mucho que este microorganismo, este microbio, se adapte al hombre y luego siga cambiando, cambie y luego sea capaz de pasar de hombre a hombre. En ese momento, ese microbio pasa a ser un microbio propio de la especie humana. Nadie más lo va a tener, solamente el hombre. Eso pasó con este llamado nuevo coronavirus 2019. Sería el séptimo de la familia, porque son muchos coronavirus, pero 7 son responsables de infecciones en el ser humano, y en este caso, este último, llamado nuevo coronavirus 2019, produce la enfermedad llamada actualmente COVID-19, que son siglas en inglés que se pueden traducir como enfermedad por coronavirus 2019. ¿Qué tiene de nuevo, qué tiene de especial este nuevo coronavirus? Lo que tiene de especial es su rápida transmisibilidad. En otras palabras comunes para ustedes es el rápido contagio de ser humano a ser humano en una progresión geométrica, no aritmética, geométrica. Salen 3, 9, 27 y así. En pocos días tengo más personas infectadas de una sola de ellas. Y cada una de ellas infecta a otro tanto más y crece, crece, crece. De tal manera que nosotros, miren, en menos de 2 semanas ya tenemos un estado de alerta máxima, en este caso fase 3, en la cual decimos la transmisión de este coronavirus es por, digamos, estar en cualquier parte. Por eso le hemos dado el nombre de transmisión comunitaria. Voy a comer una pizza, voy a un cafetín, estoy en el micro, voy al cine, aprieto un botón del ascensor y ya mis manos están contaminadas. Mis manos contaminadas las paso por la nariz, por los ojos o por la boca y ya me infecté. Ese es lo particular de este virus, su rápida, vamos a llamarle su rápida contagiosidad, si vale el nombre. Para mí es su rápida transmisión, más rápida que la de la influenza y otros virus respiratorios conocidos. Este nuevo coronavirus es también un virus que produce una serie de síntomas diversos, pero lo que hemos aprendido en este lapso de tiempo bastante corto, que la mitad de los infectados no van a hacer ninguna molestia. Y eso es más grave. La mitad. La mitad, 50%, porque no van a sentir ni fiebre, ni tos, ni malestar, pero transmiten, contagian la enfermedad, sin darse cuenta. Van a ver a sus padres, los besan, los abrazan, a sus hijos, los levantan, los besan, lo están infectando. Y lo hacen porque no sienten nada, lamentablemente. Un 40% va a tener síntomas bastante leves, muy parecidos a un catarro común. Ligero malestar, creo que estoy quemando. Me tomo la temperatura, 38 grados centígrados, 38.2, un poquito de fiebre nada más, tomo un analgésico, un antipirético y acabó. Estoy tranquilo, tomo líquidos y en 2-3 días estoy otra vez, entre comillas, totalmente sano. Pero sigo contagiando, sigo transmitiendo. Y si me queda la tos, toso y boto la saliva a distancia. Tan grande, vamos a exagerar un poco, tan exagerado, 2 metros de distancia. Entonces yo hablo con usted, que está a 1 metro de distancia solamente, al hablar mi saliva llega a su nariz, a su mucosa, ¿no?, nasal, ¿no?, a los ojos, a su boca, o muy cerca de su boca, y usted, como es una costumbre del hombre, se pasa la mano por la frente, por los ojos, y ya se infectó. Por la nariz se infectó. O agarra a su bebé, le da un beso fuerte, fuerte, y al besarlo, lo infectó. Porque el bebé va a hacer esto, va a jugar, y se mete las manos a la boca y ya está infectado. O a mi esposa, como duermo junto con ella, la infecté por la cercanía. Por lo tanto, es muy pegajoso, muy contagioso, fácilmente transmisible. Un 10% sí se puede enfermar mucho más severamente, y son los que van a llegar a un hospital. Los que están internados en los hospitales, no es que estén graves todos, algunos están graves, pero la mayoría tiene un cuadro más o menos moderado a severo, una neumonía que puede manejarse en una cama con oxígeno y con medidas generales, pero tiene que estar internado. Toda persona que le falte el aire, yo un médico o cualquiera que trabaje en el sector salud debe entender que si me falta el aire es una emergencia médica. Tengo que acudir de inmediato a internarme porque algo me está pasando, requiero apoyo, requiero hidratarme por la vena, requiero medicamentos, requiero oxígeno. No puedo quedarme en mi casa esperando que alguien me ayude en mi casa, tengo que pedir ayuda,
me estoy muriendo, es lo que debe hacerse. Por lo tanto, este grupito pequeñito es el que va a requerir mucha ayuda, camas hospitalarias, equipos sofisticados y, por supuesto, para los médicos que atendemos pacientes en ese estado, requerimos una serie de equipos que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de que su infección pase a mí, y de mí a otros colegas, a mi familia, y posiblemente en la calle a personas vulnerables, o incluso otros pacientes. En este contexto, los médicos también deben ser cautos, ¿no? Y deben saber que aparte de las medidas de protección personal, como puede ser el uso de mascarilla, de guantes de mandirón, hay medidas más importantes. Una medida importante es el que venimos a llamar en control de infecciones control administrativo, que puede traducirse en cualquier medida que tome en mi hospital para evitar que alguien enfermo entre dentro de mis servicios, sin que yo sepa, por supuesto. Por lo tanto, alguien que tenga COVID-19 no puede mezclarse con pacientes ancianos, adultos mayores, no puede mezclarse con diabéticos, no puede mezclarse con pacientes oncohematológicos que tengan cáncer, por ejemplo, o leucemia. No puedo mezclarlos con adultos mayores ni con diabéticos. Ellos necesitan un manejo especial en una sala donde no tenga riesgo de pegar, contagiar su enfermedad a otras personas. Entonces, control administrativo, que acá no entre nadie. Entonces, depende mucho de la gestión que haga el hospital para tener un sistema de ingreso para pacientes con sospecha de COVID-19, un ingreso diferenciado, atención rápida y, por supuesto, si no tiene que internarse, dejarle las indicaciones. Ni bien yo lo veo que va entrando, le ofrezco una mascarilla simple, le pongo la mascarilla, le ofrezco alcohol gel, se echa alcohol gel en las manos y yo lo puedo atender tomando mi distancia, más de 2 metros. Me refiero a lo que tiene sus síntomas, luego para examinarlo, por segundos le quito la mascarilla para revisar las fosas nasales, la cavidad oral, luego lo vuelvo a cubrir, reviso todo el resto, tomo su frecuencia respiratoria, su presión, su saturación de oxígeno, temperatura, o sea, lo examino totalmente, y sobre todo pulmones. Verificar que no tenga ninguna falla pulmonar que pueda indicarme un inicio de neumonía. Entonces, en ese lugar de triaje del hospital, el paciente toma 2 caminos, o se va a su casa para que esté en aislamiento, o si tiene neumonía, que recién está empezando, se interna de inmediato. Les he hecho un resumen básicamente de lo importante. Termino diciendo también que iniciamos con fase 1. La fase 1 era recibir pacientes importados, o sea, ninguno era autóctono, venían de Italia, casi todos han llegado de Italia o España, han llegado de Reino Unido, han llegado de Alemania, han llegado de Nueva York y de otros países, incluso asiáticos como China y Corea, que han ingresado y los hemos podido detectar, los hemos encontrado y hemos dicho tienen COVID-19. Esa fue la fase 1, donde todos los casos eran importados o tenían un antecedente de haber estado en Europa, más que todo Italia y España. Entramos en la fase 2 cuando empezamos a encontrar ya casos autóctonos. Ya la transmisión, el contagio no fue fuera del país, fue en el país por personas que decían, sí, vino un familiar de Italia y de España, estaba con un poquito de tos y estuvimos juntos. Entonces, hubo un contacto externo, pero ya el contagio se produjo en suelo peruano. Ya había transmisión. Y vuelvo a repetirles, se transmite en forma geométrica, rápidamente. Por lo tanto, cuando llegó al hospital, de ese contacto posiblemente ya habían muchas más personas infectadas que a su vez estaban infectando a otras personas. Esa fase 2 se fue extendiendo. La fase 2, aparte de hacer contención, aparte de cerrar aeropuertos, fronteras, entre otras, me preparo para atender pacientes. Yo sé que ya se me viene, en una forma criolla de decir, el huaico. Va a venir una cantidad de personas enfermas y yo requiero recursos. Requiero médicos y enfermeras altamente capacitados, los más expertos para manejar pacientes. Requiero infraestructura, requiero hospitales bien preparados, bien implementados y, por supuesto, reduzco otros servicios, corto tijera por todos lados y digo, rehabilitación, no es urgente, se para todo. Niño sano, lo paro. ¿Para qué? Para tener espacio y tener manos para atender a la epidemia que se me viene encima. Me voy preparando, me estoy alistando, he mandado a comprar insumos, llamo, pido dinero, preparo mis camas. Ya en fase 3, estamos sobre todo en Lima, en fase 3 ya entramos a la fase de transmisión comunitaria. La transmisión ocurre en cualquier lugar. Los enfermos empiezan a aparecer en más cantidad. Les tomo muestra, algunos son confirmados, otros no, porque es un examen que a veces también tiene sus limitaciones. Y por supuesto, los enfermos ya no son leves, son graves, tienen que internarse. Si internan, tienen neumonía, pasan a neumonía grave con falla multiorgánica, falla del corazón, falla el riñón, falla el hígado.
Entonces, ese paciente pasa a una unidad crítica llamada unidad de cuidados intensivos. Y luego se espera que más o menos mueran entre el 50 al 80% de los que entran a la UCI. Por lo tanto, sabemos eso. Eso ya está ocurriendo en este momento. Ya tenemos 4 fallecidos y tal vez más tarde sean muchos más. Ya tal vez no sea Lima solamente, nos reporte Lambayeque de repente, Iquitos, Loreto, San Martín, casos graves y muertes. En esta fase ya es importante no solamente seguir la contención, que es importante, la cuarentena, el aislamiento. Ya mis hospitales están recibiendo en grandes cantidades pacientes ambulatorios que van por COVID. Es una ruta única donde hay un triaje especializado, les ponen su mascarilla, les dan alcohol gel, se sientan muy separados, 2 metros de distancia, y hay médicos que lo van a ver, ¿no? Poco a poco. Algunos se internarán, otros se van a quedar hospitalizados, pero ya aquí requiero más médicos, requiero más infraestructura adecuada, requiero unidad de cuidados intensivos, requiero medicamentos, tal vez requiera más sangre, requiero también mayor equipamiento. Mi equipamiento tengo que sacármelo totalmente, acabado mi turno, y todo eso pasa a un container para elementos, insumos biocontaminados, y eso va a incinerarse. Cada día voy a quemar cantidad de equipo de protección que es caro y va a requerir recambio. Posiblemente en este momento, mi primera línea, vale decir médicos y enfermeras que estaban atendiendo pacientes con COVID-19, por algún motivo, por un descuido, ya están infectados y ya están enfermos. Incluso algunos ya están graves, están internados. ¿Hay algún caso de un médico que esté grave? Tiene una neumonía, ¿no? Está internado, pero no en una UCI. Ya, sí hay okay. caso, entonces, pero lo estamos manejando en este momento. Ya está mejor en este momento. Pero la primera línea ya empezó a caer. Esa primera línea requiere un reemplazo. Ya está llegando gente nueva del mismo hospital que estaba en descanso para reemplazarlos. Pero esa segunda línea también va a caer, porque a veces hay descuidos, puede ser en el transporte. Y ustedes ven que en el transporte la gente hace de repente desmanes por la hora, incluso hay toque de queda, se van contaminando entre ellos, algunos van a enfermar, otros no van a enfermar. Los que enfermen posiblemente van a requerir mayor cuidado, sobre todo si tienen alguna comorbilidad. Comorbilidad es alguna enfermedad, por ejemplo, es diabético, es un nefrópata que está en hemodiálisis, recibe corticoides, es asmático, etc. Entonces, en fase 3 ya todos los sectores se juntan y en este momento la comunicación adecuada va a ser de repente la herramienta más importante. Para hablar de la fase 3, antes de pasar a las preguntas, no es cierto entonces lo que se dice de que la fase 3 es que el virus está en el aire. Esa pregunta es diferente, ya. Entonces, acá debo responder que hasta este momento, la única forma de transmisión, o la más frecuente, demostrada, es por gotas de saliva, en forma directa o indirecta. Directa, cuando hablo con usted, a menos de 2 metros de distancia, yo hablo, toso y gotas de saliva grandes van a su cara o a su boca directamente o a sus ojos. Luego usted con la cara contaminada hace esto y se infecta, hace esto y se infecta. Esa es la forma directa. La forma indirecta puede ser también de 2 formas. Una donde yo contamine mis manos o mi cara. Por lo tanto, manos contaminadas. Pero al mismo tiempo que tosí, gotas de saliva cayeron en mis manos, pero rebotaron y fueron a mi cara. También contaminé toda mi cara. Le doy la mano y lo contaminé. Dejé el virus en sus manos. Usted luego va caminando, le pica la nariz, se infectó. Ya el virus entró en una mucosa, estaba contaminado y ya me infecté en ese momento. O de repente voy, saludo a una amiga o a mi hija, le doy un beso en el rostro y mi hija contactó con mi rostro. Besó mi cara, contaminó sus labios, se infectó. Y así por el estilo, todos en la mesa, una mesa que tiene una cubierta impermeable, puede ser metálica, puede ser sintética, ¿no? Plástica, y ahí la secreción de la saliva con el moco quedan atrapadas por un tiempo, donde el virus puede permanecer por muchas horas, entre 4 a 8 horas, según el país puede ser más. China dice que ha logrado obtener después de 9 días el virus viable en la mesa. ¿Qué es viable? Con capacidad de infectar a una persona. Toco aquí, toco mi mucosa y me infecto. Por lo tanto,
Esta higiene de manos, que es una medida bastante importante para nosotros, es la más de repente difundida por las noticias. Primera medida, decimos higiene de manos. ¿Por qué digo higiene de manos? Porque puedo usar agua y jabón o puedo usar alcohol gel, de no tener agua y jabón. Higiene de manos es esencial. Segundo, distanciarme, alejarme de las personas. Se ve sano, se ve que no tose, no estornuda, pero tal vez sea un infectado, transmisor asintomático. No siente nada, pero al hablar, su saliva que llega apenas a corta distancia contamina esta mesa, contamina sus manos, me da la mano, me puede infectar. Es asintomático, yo no me voy a dar cuenta, por lo tanto me distancio. Con todos no doy la mano, a nadie beso. Haré mi saludo tipo Apache, ¿no? Haré de repente el codo, la patadita, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pero me distancio, no me acerco a nada que sea para mí peligroso. La mesa, sé que él trabaja ahí, no sé si estará enfermo, no parece enfermo, pero no la toco. Y si la toco, mi mente debe decir, mis manos, por favor, no a mi cara. Segundo, me voy a ese lugar, higiene de manos. Voy al caño a lavarme mis 20 segundos con agua y jabón, o si no tengo esa oportunidad de tener jabón, agua y papel toalla, usaré mi alcohol gel hasta que sea el momento que tenga agua y jabón y lo haga en forma adecuada. Debo cuidarme, me distancio. Si veo a alguien que tose o estornuda, con mucha más razón me alejo, me voy a otro lugar, ¿no? Es como ver al cuco, me espanto y me voy. Pero además, yo me puedo enfermar. Salí estando de mi casa, estoy en mi trabajo y de pronto siento que me duele la garganta. De pronto siento que quiero toser. Toso. Me enfermé. El término criollo es ya fui, ¿no? A pesar que me descuidé en un momento. ¿Qué debo hacer? Yo en ese momento debo parar de trabajar. Buscar donde sea o llevar en el bolso una mascarilla. Me pongo la mascarilla. Ya soy enfermo. Me pongo la mascarilla para no infectar a mis compañeros, para no infectar a la gente en el micro o reducir el riesgo, llegar a mi casa y no infectar a mi familia. Entonces, lo que hemos hecho hace un momento de cómo debo toser, ¿no? De repente con la fresura del codo, o de repente, si tengo una chaqueta como esta, de repente, o un saco, ¿no? ¿No? Y de inmediato hacer mi higiene. En este caso, higiene de manos y de cara. O un papel toalla, un paño, toso, lo guardo y voy a hacer mi higiene de manos. Etiqueta de la tos. Y esto es educación, esto no es cosa del sector salud. Esto la persona debió aprenderla de muy pequeño. ¿En dónde? En la escuela y sobre todo en su hogar. Una madre, un padre que estén atrás del hijo dándole valores y dándole buenas prácticas de higiene. Una buena práctica sería, por ejemplo, dejar el calzado en la puerta y que el zapato que está en la calle, en el trabajo, no entre a la casa. Una buena práctica sería, llego de la calle, estoy con mucha gente, estoy en muchos lugares, también tener mi cesto de ropa a la entrada de mi casa, me quito la ropa, ¿no? Me quito la camisa, de repente el pantalón, y paso a mis servicios para bañarme, cambiarme de ropa interior y ponerme algo más cómodo para estar tranquilo, no llevar nada de fuera a mi casa. Es una buena práctica. O sea, no es que sea yo un maniático de la limpieza, no, eso va a quedar para futuro. Debiera quedar para futuro para evitar o reducir diversas enfermedades respiratorias y diarreicas. Debido a que la enfermedad ya está en la comunidad, ¿cuál es, ahora, en este momento, cuál es el patrón a la hora de hacer las pruebas? Ya. Si ya no es, digamos, que una persona que ha venido del extranjero o alguien que ha tenido en contacto con alguien del extranjero. Sí, justamente ya el día de ayer salió una alerta 012, alerta epidemiológica. Entonces ya la definición de caso cambia en este momento. Ya no hace falta preguntarle si vino de Europa, si estuvo en contacto con alguien positivo. La transmisión puede ocurrir en cualquier lugar. Por lo tanto, para nosotros que somos clínicos, digo, la situación de Lima es esta. Ya está el COVID-19, al menos en mi mente, en todas partes. Cuando un médico o cualquier persona quiere hacer lo mejor posible, no fallar, porque de su falla dependen de repente muchas vidas, uno se ubica en el peor escenario. El peor escenario es que todos estén infectados, en la mente. Por lo tanto, yo, ni bien tiene tos, nariz congestiva, pero sus fosas nasales congestivas, no puedo respirar, un poquito de malestar, de repente dolor abdominal, de repente tos seca, de repente sensación que me falta un poquito el aire, de repente viene y sí, yo le encuentro caliente, le tomo la temperatura 38.5, tiene fiebre. Dos de esas que yo puedo encontrar, al instante de mi mente dice,
tiene una infección respiratoria aguda. Diagnóstico, COVID-19. O sea, para mí ya es COVID. Ya. ¿Ya? Entonces ya la persona no tiene que tener esperanza que no sea, no, es COVID. Y es más, el médico tiene que decirle, aunque tu examen salga negativo, es COVID. Te va a decir, ¿para qué me tomo el examen? Es importante que te tomes el examen para que el Ministerio de Salud, lo que hace investigación, puedan determinar si sales positivo, cómo se desplaza el virus, dónde está, cuál es el camino que sigue, en qué tengo que reforzar mis medidas de control. Por eso es importante. Pero para mí, como clínico, tú tienes, se toma el examen, el resultado puede llegar a los 2 días, 3, 4, 5, no es importante, porque la decisión ya se tomó. ¿Sabe cuántas camas UCI hay en el país, tanto en hospitales públicos como privados? Sí, había un cálculo de hace más o menos un mes y medio. Hablaban que tenían disponibles 240 camas de UCI. Es lo que, o sea, disponibles para ser usadas. Ya. De las más o menos poco más de 1000 que tienen. Hablo de camas UCI. Hay UCIs privadas, hay UCIs públicas. En las UCIs públicas hay unidad de cuidados intensivos, hay unidad de trauma shock en emergencia, hay unidad de cuidados intermedios, hay las UBIs, unidades de vigilancia intensiva. Estamos contando con todas, ¿no? Y sin contar el nuevo hospital de Vitarte, que va a tener una cantidad de camas considerable, tanto de hospitalización como camas de UCI, debemos tener más o menos, sin contar ese hospital, algo de 100 camas de UCI libres para COVID-19, ¿no? A las que se sumarían las camas que tiene ese hospital. ¿Cuántas camas va a tener el hospital de Gate? 200 camas. 200 camas. 200 camas, sí. ¿Es para todo el país o solamente para Lima? Es para Lima nada más. Para Lima. Sí, Lima, que concentra 1/3 del país. En todo el Perú, en este momento, los hospitales del sistema, hablo de no solamente del subsector MINSA, del sector salud, incluyendo clínicas privadas, incluyendo centros de salud, se han preparado ambientes para atender pacientes. Ambiente para atender pacientes hospitalizados, los que requieran, ambulancias en buen estado para trasladarlos a los centros de referencia, porque van a requerir oxígeno. A veces los centros periféricos tienen oxígeno que dura más que 6, 7 u 8 horas nada más. Entonces los transfieren de inmediato a un centro que tenga oxígeno empotrado, ¿no? Donde garantice que el paciente va a estar oxigenado. Y ahí tienen otro lugar de red donde van a ser transferidos los pacientes en estado crítico, los que van a requerir un manejo de repente en cuidados intensivos. No todo el que entra va a entrar a una unidad de cuidados intensivos, va a entrar a hospitalizarse, porque requiere una cama con monitoreo frecuente de personal asistencial de experiencia, gente experta, y por supuesto, cuando requiera, oxígeno en mascarilla. Ahí se mantiene, ahí se trata. Si empeora, ya el paciente pasaría a la unidad de cuidados intensivos. Intensivistas, ¿cuántos intensivistas tenemos acá en el país? ¿O médicos intensivistas? Ya, ahí sí me agarró. ¿En qué sentido? Para mí, al menos, de repente quien puede dar el dato exacto es el doctor Valverde, el médico intensivista, que es el presidente de la SOPEMI. ¿Qué es la SOPEMI? Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Él tiene exactamente cuántos intensivistas hay y cuántos están incluso colegiados y cuántos están asociados o son miembros de la sociedad. Pero más que hablar de cantidad de intensivistas, lo más importante es hablar de equipos de medicina intensiva. De nada sirve que yo tenga una cama y un intensivista. Así no funciona. Funciona con cada vamos a decir, cuarto o habitación de cuidados intensivos, que puede tener una sola cama o puede tener 6, 8, 10, hasta 20 camas incluso, los más grandes. Funciona con equipos de medicina intensiva. ¿Qué es un equipo de medicina intensiva? Enfermeras intensivistas, o sea, con especialidad, 2, y técnicos intensivistas. Además funciona con un equipo multidisciplinario. Yo no concibo una unidad de cuidados intensivos, no tengo muy cerca a cardiólogos, infectólogos, neumólogos, endocrinólogos. Okay, es todo un equipo. Es un equipo completo, y equipo completo que debe trabajar turnos completos. ¿A qué me refiero con esto? Que en nuestra forma de trabajo de cuidados intensivos en el Perú, muchos médicos intensivistas tienen 2 o 3 trabajos. Vale decir, salen de uno y se van a otro. Por lo tanto, yo puedo tener de repente muchos centros de cuidados intensivos, pero de repente el grupo médico, el grupo de equipo completo es escaso. Posiblemente la SOPEMI y el Ministerio de Salud puedan determinar en estos días, sé que ya tienen esa información, cuántos equipos completos tienen. Esos equipos completos tienen que tener la dedicación exclusiva,
Por el alto nivel de contaminación, yo asumo como infectólogo, no he visto aún los últimos equipos, debe quedarse ahí, no debe salir, como ocurrió en China, como ocurre ahorita en Italia. Los equipos médicos especializados se quedan en el hospital, no salen, trabajan sus 12 horas, se van a la parte de hotelería, habitaciones, alimentación, comida, televisión, reposo, entra otro equipo, 12 horas y están, o sea, Wow. no vuelven a su casa un mes y medio trabajando. Tienen que ser grupos dedicados solamente a esto. La pregunta es, si él trabajaba en otros 2 lugares más, ¿qué pasa con esos lugares? Claro. ¿No? Entonces, va a ser un poco difícil, por eso la idea nuestra es que no lleguemos a ese punto, como Italia, como España, como Alemania, que ya no tienen qué hacer, ya no saben qué hacer. Tienen demasiados pacientes para la poca oferta que ellos pueden dar en este momento. Estados Unidos, hace cuestión de 2 semanas, ya hizo la planificación, hizo el modelo, digamos, de saber qué pasaría si entrara en mayor cantidad de estados, y el presidente Bush admitió que no están preparados. Trump. Disculpe, claro. El presidente, no sé por qué se me vino a la mente Bush, el presidente de Estados Unidos, no sé por qué motivo, dice, nos confiamos mucho, pero ya ahora comprendimos que nos queda todo nos queda corto. Las camas para medicina intensiva, los equipos de medicina intensiva, los equipos e insumos nos van a quedar cortos. Es por eso que hay países europeos y norteamericanos que han prohibido la exportación de cualquier equipo biomédico. Ya no exportan nada, ni equipos, ni... Todo para consumo local. ¿Por qué? Porque le va a faltar. O sea, ¿cómo me atrevo a vender lo que yo voy a usar y me va a faltar? Ustedes ya han cortado todo ese tipo de exportaciones. Entonces, lo que tenemos menos, si no hemos comprado en ese momento, nos quedaremos con lo que tenemos. Por lo tanto, el Perú, con las medidas que ha tomado en este momento, está ejerciendo de repente una acción que es elogiada por todos, ¿no? El Perú, dicen, es el que más ha avanzado con relación a la contención de este nuevo coronavirus. Y eso, digamos, verdad, para nosotros es bastante, digamos, grato escuchar, pero estamos ya cansados en este momento, nos estamos cansando, ¿no? Tenemos mucha presión, estamos trabajando de repente en exceso, necesitamos más apoyo posiblemente de otros grupos, de equipos, de otras líneas que están trabajando con nosotros en el hospital, que ahora están en cuarentena. ¿Cómo por ejemplo? No, o sea, por ejemplo, se da una orden de que todos los mayores de 60 años se replieguen, ¿no? Hagan cuarentena. Porque ya tienen una edad donde es peligrosa infectarse, tienen otras enfermedades, algunos son diabéticos, hipertensos, cardiópatas, pero de repente cuando caiga la primera línea ellos van a tener que asumir esa responsabilidad, ¿no? De reemplazarlos hasta que el otro grupo se reponga y vuelva nuevamente a trabajar. Yo espero que este pensamiento apocalíptico, es apocalíptico, ¿no? Puede asustar, darnos pánico, pero yo espero que eso no ocurra con lo que estamos haciendo en este momento. Que los que se infecten solamente en el lugar donde están ahora, su casa. Casi todos harán una enfermedad leve. Tendrán que cuidar mucho más a los adultos mayores, ¿no? Cuidarlos como bebés, bien cuidaditos, que para que no se infecten. Cuidar a los enfermos crónicos, si tengo un diabético en casa, tengo un asmático, tengo un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, ejemplo lupus, ejemplo artritis reumatoide, voy a tener que cuidarlo bastante para que no se infecten. ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades autoinmunes? Y a ellos no tienen una inmunidad adecuada, muy buena. Podrían hacer enfermedades de repente mucho más graves, pero no tanto por la enfermedad de fondo, no, porque muchos de ellos para curar su enfermedad autoinmune, para no curar, tratarla, usan drogas que bajan la inmunidad, drogas que se llaman inmunosupresoras, por ejemplo corticoides a dosis altas. Los corticoides como la prednisona, por ejemplo, a dosis altas por tiempo prolongado, bajan las defensas en general. Por lo tanto, son susceptibles de enfermar gravemente ante cualquier infección. Esta forma de pensar apocalíptica es la que nos hace establecer que la mejor medida, digamos, de contener es hacer cuarentena, aislamiento, y bueno, lamentablemente hemos llegado al toque de queda porque nuestra gente no entiende. Pero tal vez no es que no entienda, tal vez no sabemos expresarnos, no sabemos transmitir lo que nosotros sentimos y vemos. Es como me gustaría tener mi pensamiento, ponerlo en su cerebro para que entiendan que si hacen las cosas bien en este momento, si ellos se sacrifican, yo sé que hay gente que posiblemente esté pasando hambre, hay gente que vive el día a día, que si no trabaja ese día nadie come en su familia, están desesperados, yo entiendo, pero se requiere justamente que seamos solidarios. De repente el que no tiene puede de repente estar tranquilo un tiempo, luego se desespera. Si yo puedo darle algo a él, el gobierno ya lo ha hecho, ¿no? Le dice que va a darle una cantidad de dinero para que pueda sobrevivir.
o si a mí me sobra algo, yo llevarla, ¿no? De repente va a haber un tipo de ayuda, no sé, remota, mandar a alguien que haya alimentos, todo, para que esa gente que no tiene que comer en este momento pueda alimentarse. Pero surge la criollada, ¿no? Sí, Gente siempre. no afectada es afectada para recibir todo gratis. Ha pasado recientemente, creo que el Perú está en este momento haciendo un tipo de apoyo aéreo para nuestros paisanos que están en otras partes del mundo. Entonces ya creo que han visto que hay pasajeros peruanos que han quedado varados en Norteamérica, por ejemplo en Miami. Habían calculado por los pasajes vendidos que eran más o menos entre 1.000, 2.000 nada más. De pronto va a ver la lista, hay como 20.000. Así. Son avivatos, ¿no? Son peruanos criollos que quieren aprovechar que va a haber vuelos de apoyo para venir acá a pasear al libro. Entonces, cosas que ocurren, o sea, nunca falta gente de ese tipo. Gente que llama a un teléfono que está dedicado a gente enferma y de pronto llama para fastidiar. No una vez, llama 5, 6, 7, 8, 10 veces para fastidiar. ¿Qué hace? La línea colapsa. La 113 ya colapsó. Porque la mayor cantidad de llamadas son llamadas para fastidiar, llamadas malintencionadas. Cambiemos, por favor. O sea, por eso digo, seamos solidarios. Podemos ayudar directamente a la gente que no tiene con alimentos, o podemos ser solidarios haciendo el esfuerzo de quedarnos en casa, de hacer la contención en casa, que la transmisión ocurra en el nicho del hogar, pero no pase a otras personas. Ya tenemos los primeros muertos. Se esperaba esto, de que empezamos a internar pacientes en hospitales, ¿no?, generales, y también en clínicas, en muy mal estado, muchos de ellos adultos mayores, incluso nonagenarios, de más de 90 años. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Con el tiempo, ellos se iban a deteriorar, iban a hacer falla cardíaca y se iban a morir. La única forma de parar esto es que pare la transmisión ya. Si tuviera que dar alguna recomendación hacia los periodistas, a los comunicadores, a la gente que trabajamos en este rubro, ¿cuál sería? La que de repente hagan el esfuerzo de transmitir nuestra idea. Posiblemente no seamos buenos comunicadores, no somos comunicadores. Para cada lugar del país, para cada región, hay expresiones diferentes, de la gente que nos puede entender. Pero ustedes son los que mejor traducen, ¿no? Ustedes son nuestro modem, ¿no?, nuestro recurso de traducción, ¿no? Yo digo una cosa y acá dice, se traduce. El doctor quiso decir esto, ¿no? De repente es algo para que nos entiendan. Nos entiendan que la transmisión es por contacto directo o indirecto. Ellos dirán, ¿para qué me lavo las manos? Tal vez no me entiendan. Y hay gente que se lava las manos porque ve el ejemplo, pero no sabe por qué tiene que lavarse las manos. Entonces hay que decirle que cuando yo me lavo las manos con agua y jabón, estoy removiendo microbios de mi mano. Los estoy removiendo para que se vayan de mi mano y cuando yo por accidente toque mi nariz, toque mis ojos o mi boca, no lleve esos microbios a mi cuerpo, dentro de mi cuerpo. O sea, explicarles por qué tiene que hacerlo. ¿Por qué tengo que alejarme de mi ser querido? Porque lo vas a contagiar. ¿Y cómo lo vas a contagiar? O sea, de repente más tranquilo, ¿no? Hablar de la saliva, poner una figurita de una mano rojita contaminada, que da la mano, se pone tu manito roja, a los ojos se pone rojo, rojo. Entonces, rojo, 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 viene mi padre que tiene 95 años, se apoya. Hijito, ¿cómo estás? Chao, papá, estoy de lejos, ¿no? Ni lo toco siquiera, pero ya tocó mi mesa contaminada, se sobó los ojos, el viejito está contaminado. Imágenes que de repente pueden dejar más lección que lo que uno habla. Y ver luego al viejito en la cama, luego ver de repente el cementerio con su cruz, aunque sabemos que no va a ir a un cementerio. Los que mueren van a ser cremados, no van a ser poder enterrados, no va a haber velorio. No se va a poder despedir, la familia no se va a poder despedir del... No va a haber, solamente tener las cenizas. Son normas, son duras, pero en el contexto de salud pública son importantes para reducir cualquier tipo de riesgo. ¿Qué criterios se está utilizando para priorizar las muestras? ¿Se está utilizando un orden de llegada? Ya, si me preguntara a mí, yo usaría el orden de llegada. No me interesa, digamos, tener un resultado pronto. Eso no va a cambiar mi decisión de manejar a un paciente. Con el escenario de Lima, fase 3, transmisión comunitaria, y con cualquier molestia respiratoria, con cualquier hallazgo médico respiratorio o una placa de pulmones, yo ya sé que tiene COVID-19. Mi diagnóstico no va a cambiar. Si me traen el resultado positivo, tienes COVID-19. Según la definición, confirmado. Si el resultado me llega negativo, tienes COVID-19. Por la definición, probable, porque es negativo. No, yo no te descarto, tienes COVID-19 y te trato igualito. Los medicamentos, sintomáticos, aislamiento. ¿Qué medicamentos se están utilizando? Solamente un analgésico antipirético, un medicamento que baja el dolor, que baja la temperatura, hidratación,
de repente antihistamínicos si tiene mucha congestión nasal o mucha, de repente secreción nasal y reposo, ¿no? Como un resfrío normal. Igual, sí, nada raro. Porque No usamos antibióticos porque no hace falta antibióticos. O sea, este virus no muere con antibióticos. sí, los virus Ya, no son- puedo usar la medicina tradicional si quiero, puedo darle su caldito de pollo, puedo ponerle 8 limones si quiere en el cuello, ¿no? Lo que la gente desee hacer, si él se siente mejor con eso, yo se lo doy, porque no va a hacerle daño. Si quiere, le doy su agua de manzanilla, su agua de eucalipto, vapor de eucalipto, no va a hacerle daño, hágalo, no hace daño. Pero no tengo hasta ahora nada demostrado que mate a este virus, no tengo nada demostrado. Ahora, hay un estudio que habla del daño que podría ocasionar el ibuprofeno. Ah, esa es otra cosa, ya habla de eventos adversos de medicamentos que no deben darse. Yo no puedo dar ibuprofeno. También hay unos medicamentos que se usan para la presión alta, que también debiera evitarlos en lo posible, ¿no? Que familia de los sartanes. Hay varios estudios que nos están enseñando lo que estamos aprendiendo, porque esta enfermedad es nueva. Una enfermedad que recién se conoce en el mundo y en verdad nadie es un experto en esta enfermedad todavía, aunque haya visto 100 pacientes. Lo que ocurrió en China es para China, lo que va ocurriendo en Europa es para Europa, lo que va ocurriendo en Perú es para Perú. Estamos aprendiendo y cada uno aprende según su gente. El peruano no está acostumbrado a ir por fiebre ¿no? a una emergencia, no está acostumbrado a ir por un resfrío a un hospital o un médico. Se contenta con estar en su casa, reposo, y es más, ni descansa. Así moqueando por todos lados, va al micro, va al trabajo, moja todito el mundo, tose, usa las manos y está lavando a todo el mundo. Hay que cambiar. Yo no digo que todos sean iguales, no hay gente que es así. El peruano que ama su patria y ama a su gente está dispuesto a cambiar, a ser flexible, a entender, a comprender que si el resto está mal y se enferma, yo también voy a estar mal. Por lo tanto, si yo me enfermé, yo no quisiera que otros se enfermen como yo. Por lo tanto, me aíslo, los cuido. Aunque yo sé que la enfermedad que vamos a hacer la mayoría, hasta yo puedo infectarme y enfermarme, va a ser leve, tal vez moderada. Un grupo muy pequeño se está internando en los hospitales, pero si yo hablo de un grupo muy pequeño, de 1 millón de personas, sí, ya no es tan pequeño, ¿no? Sí. Pueden ser 3.000 en un momento dado, donde el sistema colapse en un momento dado. Eso está ocurriendo con Italia en este momento, con España, con Alemania. Ya están colapsando, porque son muchos enfermos en muy poco tiempo. Por lo tanto, si usted pregunta del resultado, yo los pondría por orden de llegada, porque no hay prioridad, ya es COVID. Me llegará en 5 días, no cambia en nada mi sistema. ¿Por qué tendría que llegar en 5 días y por qué no inmediatamente? ¿Cuál es el tiempo ahí que demora las pruebas? La pregunta, digamos, es muy buena. En un tiempo normal, cuando recién empezó la fase 1, llegaban al día 20, 30, hasta 60 muestras por día. Bien. Nuestra capacidad operativa de hacer exámenes en 24 horas es de 300 diagnósticos por día. Ahora están llegando 900 muestras por día. Entonces, si lo que yo antes respondía en 24 horas, ahora me demoro 48, 72 o más días. Porque posiblemente están haciendo un tamizaje. Ese es importante hacer. ¿Qué pasó? Al igual que las llamadas telefónicas. Todo el mundo piensa que tiene que hacerse el examen. ¿Y qué pasó? Cuando todos los hospitales empezaron a hacer el examen, tomaron examen a todos. No, que él estuvo conmigo. ¿Cuántos? 6. Hay un solo enfermo y le toma, además del enfermo, a 6 personas que han estado en contacto con el enfermo, pero no sienten nada. Están sanos. La posibilidad diagnóstica en alguien sin síntomas es bastante baja con esta técnica de hisopado nasal y faringio. En otras palabras, estoy desperdiciando kits de diagnóstico y estoy saturando mi laboratorio. Eso está pasando. Están tomando muestras a diestra y siniestra sin tamizar bien. Bueno, ¿Hay alguna estrategia para acelerar ese tiempo en el que se toman las muestras? claro, una estrategia que ellos hicieron es hacer un tamizaje, o sea, ver qué fichas correspondían de verdad a la definición y cuáles no. Entonces, muchos exámenes se están dejando de hacer porque no corresponden a la definición. Pero también la otra estrategia es tener aliados. Inicio, hace cerca de más de una semana, hay laboratorios privados, tengo que decir el nombre, ¿no? ROE, un buen laboratorio que de inicio puso el pecho, dijo, INS Perú te va a ayudar. Y se ofreció a tomar muestras, incluso con sus kits de diagnóstico. Así que están, digamos, dando gratis los kits. Okay. Tomaban la muestra y nos mandaban, ¿no?, el tubito con los 2 hisopos para que acá se haga el diagnóstico. Está bien, eso es bueno. Que la empresa privada que sea también proactiva, que sea solidaria, y ROE lo ha sido. Por eso yo digo el nombre, ROE fue solidaria. Y es más, en este momento también nos dice
ya tengo ahora capacidad de hacer el examen, yo podría también ayudarte con una parte de, ¿no?, de las muestras. Esa es solidaridad, o sea, nos está ayudando sin pedir nada a cambio. Igualmente, otro tipo de instituciones como la Marina de Estados Unidos, disculpen, el Instituto de Investigación de Medicina Tropical de la Marina de Estados Unidos, con sede acá en Lima y con sede en Loreto y Iquitos, también nos está ayudando a hacer el diagnóstico, con otro tipo de pruebas, que son pruebas rápidas, por ejemplo, ¿no? Pero ellos siempre nos han ayudado, tienen esa forma de trabajar, ayudarnos, ¿no?, en tiempos de crisis. En influenza también lo hicieron. También tenemos hospitales y otros laboratorios que también están ayudando, tomando muestras, y toman a su paciente y mandan la muestra al INS. Por lo tanto, nos hemos llenado una cantidad grande. Otra estrategia, estamos descentralizando el diagnóstico en otros laboratorios, sobre todo del estado, ¿no?, en el norte del país, en el sur y también en Oriente. ROE también ya tiene en este momento capacidad de hacer el diagnóstico, ¿no?, a un costo mínimo. Entonces ROE va a hacer este examen para, digamos, para la gente que tiene un seguro privado, o va a hacerlo para gente que de forma privada no pueda acceder a ese examen. Pero para el resto del Perú, para el resto del sector, el INS hace el examen sin costo para los pacientes. Otra estrategia es que estamos introduciendo otro tipo de diagnóstico, las llamadas pruebas rápidas de diagnóstico, que se hacen en sangre. Se usan pequeños cassettes, hay varias marcas, varios tipos que te pueden hacer el diagnóstico solamente en 20 minutos, y otros en menos tiempo, en 5 o 10 minutos. Y no requieres mayor laboratorio, solamente una gota de sangre, o a veces otros ya requieren suero, echas los reactivos, esperas hasta el tiempo, que puede ser 5, 10 o 20 minutos, depende de la marca, y sale tu resultado, con unas banditas, ¿no? Positivo, acabó. Rápido, es tamizaje, ¿ya? No es tal vez el mejor examen, el más complejo, como hacemos acá en el Instituto Nacional de Salud, que hacemos RT-PCR en tiempo real, pero ese examen es válido en salud pública para un diagnóstico, para un manejo de repente de cómo se conduce el brote. No para el manejo del paciente, para el manejo de salud pública de cómo se conduce el brote, cómo está yendo, qué sector está abarcando, dónde hay más expansión. Entonces, el examen me da ese tipo de información, ¿no? Cómo se expande, ¿no? Y de repente la gente no hace lo correcto, me saca la vuelta, ¿no? Aparentemente está en confinamiento, está en cuarentena, pero de noche se escapa y empieza a contactar con los amigos, juegan casino, fuman, toman sus tragos, con la mala costumbre de usar un solo vaso para todos, y todo se contamina. Por lo tanto, para nosotros, digamos, para esa pregunta, para quien habla, para mí, no es importante desesperarme por un resultado o que me tome mañana mismo el examen. Eso puede esperar. Lo más importante es manejar bien al paciente, orientarlo, educarlo, y quien debe internarse se interne precozmente, y no escuchemos como ayer, que pidió auxilio en la mañana, dijo, me estoy muriendo, pero ya en la tarde estaba muerto, pero debió haberse actuado en ese momento sin esperar ningún resultado o examen. ¿Cómo cree usted, cómo sugiere que se comunique las cifras, esas cifras diarias que se están dando? ¿A infectados en total? ¿A los infectados por día, los nuevos infectados? ¿O los decesos? Ya, en verdad para mí son importantes las pruebas que salen positivas, que son pruebas confirmatorias. Pero estas pruebas son solo una muestra del universo, nada más para mí. O sea, vuelvo a repetir, mucha gente que esté infectada, que esté enferma, puede tener un resultado negativo. Eso no va a cambiar mi manejo individual del paciente. Pero sí va a decirme, ¿no?, que posiblemente la cantidad de virus que tenía este paciente que está mal en este momento era muy poca, que mi examen no pudo encontrarlo en ese momento. Posiblemente dentro de poco usemos otras técnicas para usar esta técnica tan valiosa como el RT-PCR en tiempo real. Estamos investigando en este momento si de repente hay muestras que sean mejores que el hisopado. Por ejemplo, el esputo, flema con saliva, ponerlas en medio de transporte y mandarlas. Es mucho más barato y de repente más confiables en que mayor cantidad salgan positivas. Pero aún así van a haber muestras que haciendo el paciente enfermo por COVID-19 salgan negativas. Por eso es solamente una muestra que me ayuda a ver cómo sigue la infección, pero no va a decirme que este paciente tenga o no tenga. Para la definición de caso me confirma el caso, pero para la parte médica, en salud pública, ese paciente sigue teniendo COVID-19, aunque sea con el nombre de sospechoso. Pero el negativo no lo puede descartar, no debiera descartarlo. Entonces se tratan todos los pacientes como si tuvieran ya la enfermedad. Sí, así es. ¿Qué Perdón, no. Sí. ¿Qué porcentaje de
infectados puede indicar el total o mejor dicho, infectados positivos puede indicar el total de infectados en general. Ya, o sea, estamos asumiendo que posiblemente estamos tratando solamente al 10%. Es lo que se ha hecho como modelos matemáticos de los que realmente están infectados, con los casos positivos que estamos teniendo en este momento. Un 10 a 20%, porque mucha gente no acude al sistema. Mucha gente ya se cansó de llamar al 113 y no escuchar respuesta. Ya entendió, o ya de repente asumió que nunca van a tomar en la muestra y entendió que tiene COVID-19. Entonces, llaman, se desesperan, pero después escuchan a alguien que los orienta mejor, le dice algo parecido a lo que yo dije: no te preocupes, tienes COVID-19, pero aunque no llegue tu muestra, te vamos a seguir tratando, te manejamos y vamos a hacer que estés en aislamiento para evitar que tus personas queridas se contaminen más. ¿Eso no es un poco peligroso? ¿No? Al revés, es lo más, digamos, de repente, el término correcto sería lo más acertado en un contexto de salud pública. Estoy exagerando, supuestamente, pero si sé que la mayoría de infectados no enferman, debo asumir que hay mucha gente caminando por todos lados, contagiando, sin que sienta nada. No veo por qué pueda ser peligroso. Digamos que alguien esté ya con síntomas, comienza a tener alguna fiebre alta y quiere hacerse un descarte y no le contesten las autoridades. Claro, es peligroso desde el punto de vista de la salud mental, porque alguien les ha hecho creer que si se hace el examen y es negativo, no tiene COVID-19. Es mentira. Si sale negativo, no descarto que sea COVID-19, no lo descarto. Solo puedo decir: el examen salió negativo, pero el paciente tiene síntomas y está transmitiendo su infección a otras personas. Entonces, por lo tanto, lo que podría pasar es que si entendieran mejor esto, podría haber de repente un grupo de personas pánico. Hay gente que ya está enferma en este momento. Le tiene un pavor, un temor al COVID-19, ¿no? Que es el peor cuco de toda su vida, ¿no? Hay señoras que he visto yo que tengo que mandarlas al psiquiatra, pero no porque esté loca, no está con mucha ansiedad, o están ya deprimidas porque ya tienen COVID-19, que se van a morir por eso. Hay que explicarles que no se van a morir posiblemente, van a ser una enfermedad bastante leve, hacer entender que hay medidas que puede tomar para reducir el riesgo, dar tratamiento con medicamentos para que su salud mental mejore. La gente a veces en este tipo de crisis puede mostrar lo mejor de sí, pero también puede mostrar lo peor de sí. ¿No? En este caso, muchos ya se están enfermando, están con ansiedad, de repente no tienen nada y ya se sienten que se les para el corazón, que les falta aire, etcétera, ¿no? Para pasar un poco a las preguntas, no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta para el doctor. Confirmen ahí. No, yo le decía porque, digamos que alguien tiene un familiar que está dentro del grupo de personas que están en riesgo y, digamos, esta persona comienza a sentirse mal. Ahí, en ese caso, por ejemplo, en mi caso, mi familia, ¿no? Mi mamá es expaciente de cáncer y está dentro del grupo de riesgo. Entonces, si comenzara a tener algún síntoma, una de las primeras cosas que quisiera es de que se le responda inmediatamente a una prueba de test para algo así. Entonces, decirme que me quede en casa y que asuma que ya tiene la enfermedad, como que no ayuda mucho. Tienes razón parcialmente. ¿A qué me refiero? Toda persona que llama al 113 requiere un experto atrás del teléfono. No cualquier persona que fríamente le diga que es de su casa, no. Más que responderle para que decirle, bueno, ya la apunté para el examen, está perfecto. El examen puede demorar un poco, señora, señor o joven, pero van a tomar el examen de todas maneras. En caso que se ponga peor, por favor llame al 106 SAMU, que va a ir a verlo en su casa y de repente transportarlo a un hospital. Voy a pasarle a otra línea para que un experto le hable por teléfono. Un grupo de médicos infectólogos estamos haciendo esto en este momento. Yo no dejo responder ninguna llamada, si no la conozca. Yeah. Si me agarró llamándolo, luego veo si hay 5 llamadas perdidas, llamo uno por uno. Y de esas 5, al menos 2 son de pacientes, casi todos son médicos, ¿no? O sus hijos, que me están llamando preocupados. Y no escatimo mi tiempo
de hablar con ellos 20 minutos, explicándole bonito, Sí, sí, tranquilizándolos. lo he escuchado. Sí, sí. Entonces, porque yo sé que me necesitan, ¿no? O sea, por eso como médico yo no puedo apagar mi teléfono y entenderme de lo que pasa. Todo médico que se respete tiene que saber que su tiempo no es de su familia, lamentablemente, es de sus pacientes o de la gente que lo requiere. Por lo tanto, le respondo, en 20 minutos los educo, se quedan tranquilos, ¿no? Y ya no se angustian por un examen o un resultado. Y efectivamente, los 2 días llegan a su casa, le toman la muestra y luego me llaman, ya doctor, me tomaron la muestra. Mi resultado, otra vez a conversar otros 10 minutos, ¿te recuerdas que hablamos? Sí, sí, no te preocupes, va a llegar en cualquier momento, ya te estoy tratando, ya estás en aislamiento. ¿Estás más tranquilo? Sí, estoy mucho más tranquilo. ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor. ¿Qué es tranquilo? Entonces, hay que hablar, o sea, ellos requieren a alguien que los reciba al otro lado y sepan que cuentan con él. Y que cuando tengan una duda, llamen con confianza porque saben que le va a responder y van a conversar nuevamente. Posiblemente a esa parte de la salud pública vamos a llegar en estos días. La Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, a la que yo pertenezco, ha hecho un listado de médicos voluntarios que quiere de repente recibir esas llamadas para conversar con las personas que requieran de ellos. Creo que también la Sociedad de Neumología está preparando un grupo de médicos voluntarios que reciban al paciente y empiecen a hablar con ellos. Necesitan una consulta especializada por teléfono. Ya sabemos lo que pasa y es más, una alerta, señora, el médico hace preguntas rápidamente y sabemos que algo pasa. Señora, llame al SAMU en este momento 106. Si no le responde, me llama porque yo voy a hacer algo para que la puedan ir a ver. Listo. ¿Ya? Ese tipo de atención es, creo, mucho más importante que tomar una simple muestra, ¿no?, de hisopado nasal y faríngeo. La doctora Melisa Benito pregunta. Claro, enviando mensajes. Ya. Buenas tardes. ¿Puede por favor repetir las definiciones de caso? Pregunta Melisa. Entonces, de repente, si él se da cuenta y ha revisado las alertas epidemiológicas, en el lapso de estas últimas 2 semanas hemos cambiado la definición 3 veces. ¿Ya? La primera es donde nosotros hacíamos caso, porque así se mandaba en ese momento de esta enfermedad nueva, a lo que decía la OMS. ¿Qué decía la OMS? Decía que un caso de COVID-19, aún no se llama COVID-19, decían enfermedad de Wuhan, le decían, ¿no? Que para la OMS era denigrante, era como echarle la culpa a los chinos que por tener esta enfermedad, ¿no? Ellos eran los responsables, ¿no? Y cambiaron a COVID-19. Entonces, en esta alerta, la 008, se manifestó que era un paciente con infección respiratoria aguda grave, un paciente grave que estaba internado, que tenía como antecedente haber estado en otro lugar, ¿no? En este caso, en China, en Corea, o que tuviera el contacto de alguien confirmado. Pasaron los días y ya se extendió no solamente China, sino pusieron países con transmisión comunitaria. Empezaron a sacar el nombre de Francia, España, etc. A la semana siguiente salió la alerta 11. La alerta 11, ¿qué decía? Ya no era un Irak. La alerta 11 tomó la definición de Perú. En Perú empezamos con esa definición, llamada paciente de investigación. Era un paciente con IRA. ¿Qué es IRA? Infección respiratoria aguda, simple. Tengo un catarro, fiebre de repente, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, falta de aire, de repente diarrea. Un IRA, una infección respiratoria aguda, con antecedente de haber contactado con un señor que estaba en Europa, vino a la familia, o contactó con alguien positivo que está ahora internado en el hospital. Esa fue la definición. En este momento de transmisión comunitaria, ya no pedimos ese antecedente. Ya no pedimos más ese antecedente. Lo que hacemos es asumir que aquel infectado, ¿no?, aquel que de repente estuvo en una pollería, estuvo de repente trabajando en un hospital, de repente trabajando como educador o en transporte como taxista, ya está infectado por tener solamente esos síntomas, pero estoy obligado a tomarle la muestra. Entonces la definición es paciente con IRA, ¿no?, en un lugar de transmisión comunitaria, Lima. Asumir de inmediato el diagnóstico de sospechoso de COVID. Tomar la muestra. Si la muestra es positiva, es caso confirmado. Si la muestra es negativa, para esta definición que de repente va a cambiar, descartado, ¿no? Se descarta la infección. Pero vuelvo a repetir, esta definición, si bien es cierto, es válida o fue válida el día que salió, posiblemente unos días más cambien de repente a una definición, digamos, adaptada al tiempo que estamos viviendo. Entonces, por ahora,
ya la parte de contacto se fue, ya no se requiere el contacto, ¿no? Solamente se requiere, digamos, que esté aquí y que tenga síntomas respiratorios. Le tomo la muestra, pero lo manejo, ya el manejo no ha cambiado. Hacemos aislamiento al que tenga sintomático con signos leves y se interna el paciente con una enfermedad mucho más grave, digamos neumonía, y ahí se sigue llamando paciente ya no sospechoso, sino paciente probable. Examen de laboratorio positivo, confirmado. Negativo, sigue como probable, ¿no? Porque aún no puedo descartar porque está delicado, podría ser de repente influenza, podría ser otra enfermedad, estamos obligados a investigar y tomar otros exámenes. Perfecto. Espero que se haya respondido tu pregunta, Meli. Está en alerta 012, que salió el día de ayer. Daniel Mesa pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Es correcto que el gobierno informe solo la novedad de un fallecimiento por COVID-19? ¿No sería mejor que informe que se trata también de pacientes vulnerables que también padecen de otras enfermedades? Tiene razón, pero por ejemplo, yo leí los primeros tres comunicados, en la que hablaron, digamos, al menos de uno de ellos. Enfermedades coexistentes. Claro, en la cual se puso que obeso, ¿no? Se puso también que tenía asma, tenía tanto de edad, ¿no? Y que entró por Irak, se complicó y falleció por distrés respiratorio, con falla multiorgánica posiblemente, y hablaban de una infección generalizada posiblemente. Sí están explicando, pero posiblemente, conforme aparezcan más muertos, el día de la mañana informaron ya un total de 4 fallecidos, ¿no? Como total, posiblemente en las páginas de la dirección, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ya tienen esos datos, de repente en los PowerPoints que están publicando. Cada día este Centro Nacional de Epidemiología está haciendo un tipo de diagnóstico situacional día a día. Incluso en ese diagnóstico ponen caso por caso, muy resumido para que todos podamos ver y entender. Listo. Roberto Monge pregunta, ¿cuál es la diferencia de las pruebas rápidas de las moleculares para el diagnóstico para SARS-CoV-2? Ya, para empezar, las pruebas que hacemos actualmente con RT-PCR en tiempo real usan secreción respiratoria. En este caso, usamos el hisopado nasal y el hisopado faríngeo, intentando obtener secreción con células respiratorias. Pero, según los últimos reportes, la positividad de estas muestras con un buen examen molecular son bajas, algo así como algo menos del 50%. Es 100% específico, pero por el tipo de muestra que tomamos no logro captar áreas del cuerpo con mayor cantidad de virus, como los bronquios. Si quisiera una positividad del 100%, tendría que hacer una broncofiloscopía, ¿no? Y hacer un lavado broncoalveolar, y de esa muestra, con seguridad, el 100% de COVID-19 salen positivos. Con esta muestra, máximo 50%. ¿Y con las muestras de sangre? Ya, ese es el otro tipo de muestra. Esta es una muestra específica, la que da confirmación. Las muestras de sangre son las de tamizaje, esas que duran entre 5, 15 o 20 minutos. Esas muestras tienen una alta sensibilidad, cercana al 95%. Entonces, son muestras mucho más sensibles. Pero si quiero una muestra que sea específica, tendré que tomar de todas maneras una muestra de secreción respiratoria y hacerles RT-PCR en tiempo real. Desde el punto de vista de salud pública, me interesa mucho hacer el tamizaje, porque puedo hacerlo en cualquier parte del país y detectar cómo se va expandiendo. Posiblemente medidas más enérgicas tengan que darse en otros lugares del país. Estas pruebas rápidas van a darme ese indicativo. Mira cómo se está distribuyendo. Está aumentando en tal grupo, en tal ciudad, de repente en tal comunidad nativa. Podría ocurrir. Entonces, tomo acciones diferenciadas para cada distrito o provincia. Listo, espero que se haya contestado la pregunta, Roberto. Magali Castro pregunta, doctor Espinosa, buenas tardes, como siempre es un placer escucharlo. ¿Es cierto que una medida de prevención es mantener la hidratación y evitar tener la boca seca? Una ex ministra de Educación señaló que especialistas amigos le recomendaron beber agua cada 15 minutos. En verdad, digamos, no sé qué responder en verdad, ¿no? Como infectólogo, sabiendo el mecanismo de transmisión, yo no encuentro ninguna, de repente, evidencia científica al respecto que me demuestre que el beber agua y limpiar mi boca o lavar mi nariz, cosas con agua salina, va a evitar que el virus se fije en mi mucosa y se reproduzca. No tengo ningún tipo de evidencia, de paper o evidencia donde me diga eso. Pero si quiere hacerlo, lo puede hacer, no hace daño.
pero para nosotros no va a evitar que se infecte. Sabemos incluso que sin hacer nada de eso, la mitad de los infectados va a cursar la infección en forma asintomática. Entonces, podría hacerlo, pero yo no diría que sea algo que evite que me infecte. Listo. ¿Se sabe cuál es la tasa de falso positivo y falso negativo en estas pruebas? Pregunta Gerson Collave. Sabemos más o menos lo que está escrito por los papers, por las investigaciones y publicaciones hechas en China. No hablamos tanto de falso positivo, aunque podría hablarse, hablamos de positividad básicamente. Aún nos falta aprender mucho más. La positividad de una muestra de hisopado nasal y faringio para los chinos es bastante baja, es 20%. La positividad del esputo para los chinos es de 50%. Y la positividad del lavado broncoalveolar es de 100%. Okay. Ya es lo que tenemos hasta este momento. Faltan más evidencias de Italia, más evidencias de Francia y también de Estados Unidos. Posiblemente de acá a un par de años podamos saber exactamente qué cantidad, digamos, según los exámenes que se puedan hacer, de sensibilidad, de especificidad y cuál va a ser el gol estándar, que posiblemente sea el RT-PCR en tiempo real, para poder recién hablar de sensibilidad y especificidad, ¿no? Y también de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Una pregunta que quería hacer era, ahora que se está expandiendo para que más trabajadores de la salud apoyen en esta emergencia, ¿se ha considerado incluir a los inmigrantes venezolanos que son profesionales de la salud? Que yo sepa, solamente podemos aceptar, ¿no?, a médicos y enfermeras que hayan sido de repente evaluados, ¿no?, y sean, según lo que hayan hecho en ese tiempo, de repente labor tipo serums, para que el colegio médico los certifique como médicos en el Perú. No se ha pensado en ellos, ya que me toma la pregunta, que es muy importante. Estoy trabajando en este momento con colegas que están viendo el plan para implementar unidades de cuidados intensivos. Estamos viendo que están poniendo a intensivistas jóvenes, con poca experiencia. No quiero hablar que sean malos, sino tienen poca experiencia. En todos los países del mundo que están manejando mejor el COVID-19, están tomando a los mejores. O sea, no puedo meter a alguien novel, sin mucha experiencia, a trabajar en una unidad de cuidados intensivos porque no le falta la experiencia necesaria para una enfermedad nueva. Tengo que poner a los mejores, a los tigres, vamos a decir así, a los que tienen ya años en especialidad, de repente hacen docencia, tienen muchas experiencias, capacitaciones, han estado en muchos servicios y saben trabajar en equipo. Por lo tanto, mi recomendación para estas unidades de cuidados intensivos, que sean equipos, pero de gente de mucha experiencia, gente ya, vamos a decir, trajinada en el tiempo y con muchos triunfos. Okay. El hecho de que ponga mucha gente joven y sean parchados, de parche con una enfermera también joven, otra joven, hace gente que algún día será un equipo, pero no en este momento. En este momento yo requiero lo mejor, las unidades de cuidados intensivos, para que tengan éxito. Esa es mi impresión. Daniel Mesa pregunta, doctor, estuvo circulando información sobre la perduración del virus después de la muerte de una persona por COVID-19. ¿Cuánto dura este patógeno después de la muerte de una persona y se puede contagiar? Puede contagiar, este patógeno. ¿Cuál es el mejor proceder? ¿Cuál es el mejor proceder se debe hacer en este caso? Ya. Todos los virus son parásitos. ¿A qué me refiero? Que si no están dentro de una célula viva, no pueden reproducirse. Los virus algunos dicen que no son seres vivos, entre comillas, ¿no?, porque no tienen la capacidad de reproducirse solos. Requieren, en empezar, parasitar una célula humana, ya sea dentro del núcleo o fuera, en el citoplasma. Y usan nuestras energías, usan nuestra maquinaria celular para poder replicarse. Si no, no pueden hacerlo. Con células muertas ya no se replican. Lo que va a pasar es que van a mantenerse. O sea, si vamos a decir, eran 100, se mantienen en 100 y no aumentan, ¿no?, hasta que las condiciones hagan que se pongan inactivos. Ya no son activos para infectar personas. Esta condición de humedad y de repente de temperatura, que a veces puede ser muy fría, el cuerpo de un fallecido pasa a una congeladora. Puede hacer que el virus se mantenga aún en células muertas, pero ya no se puede reproducir. Por lo tanto,
Por lo tanto, Pero sí puede infectar a un claro, nuevo... si yo abro ese cuerpo ya y me contamino y saltan las gotas a mi cara o otros objetos, los virus que están ahí esperando justamente su oportunidad van a contaminar otra parte del cuerpo. Okay. Si por accidente contamino mis manos, me desvisto, manos contaminadas, y paso mi mano por los ojos o la nariz, me contamino de inmediato. Entonces, si yo, lo mejor en este tipo de, digamos, de infecciones y de enfermedades es que este cuerpo sea manipulado por gente experta también. Los equipos que levantan cadáveres no puede ser cualquiera, tiene que ser gente experta. Muchas gracias por su tiempo. Si tiene alguna recomendación final para los comunicadores, las personas que hacen divulgación, posiblemente inclusive influencers que trabajan en redes sociales, Instagram, Facebook, ¿qué les podría recomendar, qué les podría pedir? Ya, bueno, me preguntaban en un momento sobre pruebas rápidas. Sí, son serológicas. Son una forma de una gota de sangre en un cassette, y son pruebas llamadas actualmente inmunocromatográficas, que van a usar o sangre total o suero del paciente. Mi recomendación en este momento para todos es asumir con tranquilidad esta pandemia. Un médico debe ser alguien muy tranquilo, no debe desesperarse. A veces cuando yo veo un médico que está nervioso, temblando, digo, por favor, quédate tranquilo, por favor, llama a un médico, ¿no? Ya no eres médico para mí, llama a un médico para que trabaje conmigo. Porque alguien que no está seguro, por ignorancia, o de repente por algunos parámetros que no sabía yo definirlos, mejor que no entre. Para manejar a estos pacientes debe estar seguro, ser voluntario. Voluntario y seguro porque sabes, porque conoces, porque tienes experiencia. Por lo tanto, pido a los colegas que tengan paciencia. Muchos colegas se han infectado. Me llaman colegas jóvenes, sobre todo, que se han ido a Europa y han vuelto, y pienso que han actuado con imprudencia o por impericia. Si volvieron de Europa, debían haber entendido que ya venían infectados, que debían haber entrado a cuarentena de inmediato. Pero ¿qué han hecho? Han hecho reuniones, se han divertido, han tomado licor, y enfermos han trabajado con pacientes delicados. Entonces, los jóvenes a veces actúan por falta de conocimiento, pero a veces son muy imprudentes. Entonces, tengan prudencia. No piensen en su bolsillo. Colegas que me han llamado, doctor, quiero mi resultado negativo. ¿Por qué? ¿Para qué? No, porque quiero saber cómo estoy. Pero no va a cambiar nada. Usted sigue en cuarentena. O usted, perdón, sigue en aislamiento. Como tanto insisten, le digo, doctor, ¿trabaja usted en una clínica? Se quedan mudos. Lo que quieren es un negativo para trabajar en la clínica. Está pensando en su bolsillo, está pensando en el dinero más que en los pacientes que va a atender y que va a infectar. Entonces, seamos primeramente humanos, luego seremos médicos. Por ahora, como seres humanos, tener la paciencia de tratar a otros seres humanos como quisieran que nos traten a nosotros. Seamos voluntarios, apuntémonos para responder, ¿no?, consultas telefónicas, teleconsultas, que en verdad vamos más que todo a calmar al paciente. Tal vez no lo vaya a examinar, pero voy a calmarlo, voy a resolver sus preguntas, voy a darle seguridad que todo va a ir bien, voy a indicarle que tenga paciencia, que va a tomar en la muestra, porque con la llegada de estas pruebas serológicas en masa, para las pruebas moleculares, vamos a llegar a todos, prácticamente a todos. Llegan 1.600.000 pruebas, que es una enormidad. Ningún país ha hecho tantas pruebas en este momento, excepto Corea. Por lo tanto, darle tranquilidad y decirle que la prueba no es lo más importante es el confinamiento. En unos casos será cuarentena, en otros casos será aislamiento, y no olvidar la higiene de manos, el distanciamiento y, por supuesto, las buenas prácticas. Muchas gracias. Ya, y a los comunicadores, ¿alguna petición que le quiera hacer más que a los médicos? De repente, yo he tenido comunicadores que me han llamado como 10 o 20 veces. He tenido paciencia para explicarles, porque a veces yo sé que mis palabras técnicas los pueden confundir. Y creo que son buenos comunicadores porque me han llamado para decirme, doctor, yo entendí esto. Yo les he dicho, no quise decir eso. Entonces me han estado, ¿no?, preguntando, y luego me dicen, doctor, muchas gracias por su paciencia, sobre todo, No lo entendí. y por su capacidad didáctica. Yo no entendía, pero ahora que ya hablé con usted 20 veces, suele pasarnos. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos. Vemos.